Fue Scott Rogo el primero que habló de llamadas del más allá. Es decir, la sensación de que lo que sea al otro lado ha utilizado todos los soportes, ahora podrían ser estas webcams. Es decir, tenemos 1, 2, 3, pues podían ser perfectamente como son los Virgila Bebés, tú lo sabes, como fueron las grabadoras. Perfectamente. Como Se van fueron adaptando. también los grabadores de teléfono que había antiguamente, que se conectaban cuando saltaba el contestador. Ese Bueno, contestador vamos a automático. escuchar uno que para mí es el más no sé qué es bien, nunca he llegado a saberlo, pero es sobrecogedor. Ya sé cuál es. Lo sabes, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué avisaba yo? Da bastante yuyu. Y más, fíjate, es que además se puede saber cuando el teléfono móvil es de la persona que ha fallecido y muchas veces está ya guardado sin batería en un cajón y la familia lo sabe perfectamente y recibes la llamada Bueno, desde ese teléfono móvil del difunto. llamadas teléfono del móvil más que ya no allá. se O usa. sea, al final, lo que hemos visto, un spot, un anuncio, un corto, como este que ha hecho Monzón. ¿Qué ocurre? No es sino algo que está en el ambiente, es decir, desde el terror japonés, la sensación de que un aparato como un móvil te puede mandar un mensaje del más allá, ¿no? Un aparato te puede mandar un mensaje que no es de esta realidad. Cosas que han ocurrido a ese nivel. ¿Tú te acuerdas de esto que nos contó ni más ni menos eh, un gran especialista como Santandreu? Sí. Puede que muchos amigos de otros países no lo sepan. Santandreu es un psicólogo ultra escéptico, contrario, vamos a decirlo así, al misterio, contrario a lo irracional, contrario a todo lo que podamos decir que tiene que ver con nuestros temas, y sin embargo, una vez se encontró con el misterio, y un móvil estaba por en medio. Es decir, esto nos puede parecer lo más bizarro, lo más extraño, lo más increíble, pero no ha utilizado el más allá, entre comillas, lo que sea eso. Todo sistema comunicacional, la psicografía, cuando solo había pluma y papel, ya había personas que en trance expresaban lo que parece que alguien les decía que no estaba en este mundo. Los espejos como elemento no solo para verse, sino comunicacional. Ocurría exactamente igual. ¿Y los teléfonos cuando llegan? Claro que sí. Santandreu no lo olvidará nunca. Nos lo recordaba así. Escuchad, por favor. Bueno, el hecho fue en que llamó a mi oficina, a mi consulta de Barcelona, llamó un chico de unos 24, 25 años que nos pedía una cosa, ¿no? Llamó, se puso mi secretaria y le dice, mira, quiero pedirle un favor a Rafael. Mi madre es muy fan de sus libros, pero está muy enferma, tiene un cáncer, más o menos terminal, y me gustaría regalarle un libro firmado. ¿Podría ser? Entonces yo, cuando nos llegó esta petición, yo le llamé y le dije, mira, por supuesto que sí, además eran de Barcelona mismo, ¿no? Yo les dije, no solo eso, ¿por qué no os venís y se lo firmo y la conozco? Pero al cabo más o menos de unas 2 semanas, sí que pasó que este chico me llamó por teléfono y me dijo, mira Rafael, mi madre ha muerto. Y estaba en Bilbao haciendo promoción, entonces fui a un par de radios por la mañana. Tenía, fíjate, mi ruta de aquel día era un par de radios que tenía que hablar de mi libro y luego por la noche tenía que dar una conferencia allí en Bilbao. Fui a la primera radio, fui a la segunda, que no recuerdo si era la cadena SER o Onda Cero, no me acuerdo. Y la última pregunta que me hizo la entrevistadora, la periodista, en aquella radio, me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, Rafael, me encantan tus libros, me encanta esa positividad que tienen, pero en un momento dado que tú dices que una persona o las personas delante de la muerte o de una enfermedad grave pueden estar serenas si piensan correctamente, lo que hablábamos del diálogo interno, pueden incluso permanecer felices, ahí te has pasado, me dice. Yo creo que esto no me lo creo. Yo estaba allí delante del micrófono en ese momento, y me acordé de lo que había pasado un año atrás, algo que no había explicado nunca, que no sale en los libros, que sucedió y punto. Un año después, Un año después. Entonces yo le dije, mira, pues mira lo que me pasó hace un año. Y le conté esta historia que te acabo de contar a ti. Vino un chico, me trajo a su madre y conocí a una persona serena, y yo te lo digo, yo la conocí ese día, feliz ante su inminente muerte, que al cabo de 2 semanas murió. Entonces la periodista me dijo,
Se quedó un poco así parada y me dijo, de acuerdo. Y ahí terminó la entrevista. Entonces yo me fui, me acompañaba una persona de la editorial, fui al hotel. Entonces llegué en el hotel, yo dejé la americana en una silla, mi teléfono móvil sobre la mesa. Pero entonces me acordé que tenía que llamar a mi consulta de Barcelona. Cogí el teléfono, entonces lo desbloqueé. Tenía el típico número de 4 cifras para desbloquearlo, que además era 5678, lo recuerdo, ¿eh? Pulsé las teclas para desbloquearlo, 5678, y en el fondo de pantalla de mi teléfono, un Samsung normal y corriente de aquella época, que cosa que yo nunca he cambiado el fondo de pantalla porque yo no soy muy bueno para tecnología y todo esto, apareció una foto de esa señora. Bueno, Rafael Santandreu nos contaba a todos y nos dejaba helados precisamente por ser un ultraescéptico. Y luego nos indicaban incluso que había criticado a veces este tipo de programas y él mismo nos lo decía, hasta que, claro, Me encanta. el misterio le da de bruces, ¿no? Sí, pero luego también lo que decíamos, la valentía para reconocer que eso era como un saludo del más allá. O sea, se quedó absolutamente un ultraortodoxo, se quedó como muy tocado en el sentido de decir, es que no puede haber una combinatoria para que en el trayecto entre la radio, apagar o volver a mirar el móvil, esa foto, una entre miles de su móvil y de tiempo atrás y prácticamente olvidada, se coloque como fondo de pantalla justo cuando él, tanto tiempo después, ha recordado a esa señora porque le impresionó. Es decir, como si hubiese una relación entre la tecnología y la capacidad de que un mensaje sea entregado a tiempo, ¿no? Como una mensajería del más allá. Así de claro. Hay historias tremendas, desde luego difíciles de creer, pero entran en esa especie de embalaje de lo que es la tecnología intentando aportarnos nuevas dimensiones sobre lo que desconocemos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hola, Carmen, ¿qué tal? Bueno, pues ahí estás en tu búnker tan tranquilo. ¿Qué temperatura tenéis en tu zona cantábrica? Pues fíjate, en el Cantábrico siempre hace frío, pero creo que tengo bastantes grados más que el pobre Nacho Navarro, que me comentaba que estaba a 0 grados. Aquí yo tengo mi estufita al lado, no estoy mal si me comparo con él, o sea que tampoco me puedo quejar. Y sin embargo, sí que pueden bajar los grados de temperatura de algunas personas a partir de ahora, y yo he dicho que son documentos que siguen poniendo los pelos de punta, porque en España tenemos por lo menos un par de historias de supuestas llamadas del más allá. O sea, lo que era un simple spot se convierte en una realidad que estaba ya hace mucho tiempo, y muchas veces la leyenda, el anuncio o el síntoma mediático simplemente es un efluvio de algo que ha estado siempre ahí. No hay muchos casos, pero hay algunos que merecen la pena y sobre los que tampoco hemos sabido mucho más. Hay una grabación que es absolutamente espeluznante y, como decía Carmen, se graba en el objeto de su tiempo, es decir, en un contestador. ¿Qué sabemos de esto, Diego? Bueno, al final estamos hablando de transcomunicación instrumental, ¿no? Algunos lo llaman incluso a este tipo de comunicaciones, las que se dan en aparatos telefónicos, les llaman necrotecnología. O sea, es un vocablo muy peculiar, ¿no? Fíjate, es verdad que es un fenómeno, bueno, reciente, pues porque necesita de un aparato, ¿no? Como el teléfono, que se popularizó en el siglo XX al final, pero ya en los años 70 ya revistas como Mundo Desconocido llevaban en su portada, aquí lo tenemos, Qué bueno el telefonazo de la muerte. Oye, eso el eres titular, un grande, yo no me acordaría. Claro. El telefonazo de la muerte. ¿Y eres Scott Rogo o...? Era un artículo, no era Scott Rogo, es un artículo de Hugo Détore, pero hacía efectivamente una semblanza, un resumen de los trabajos que había publicado Scott Rogo en 1979, que por cierto aquí no llegó aquella traducción, se publicó en México en la editorial Diana. Llamadas telefónicas desde el más allá se titulaba ese libro, pero efectivamente, como tú dices, es un fenómeno que se lleva produciendo desde los años 20 del siglo XX, aunque no sea tan popular y no haya demasiados casos. Tú te referías a uno en concreto, Iker, es una grabación que seguramente quienes nos estén escuchando, o al menos muchos de ellos, habrán escuchado más de una vez y seguro que no la han podido olvidar, ¿no? Porque tiene algo... Tiene algo. ¿Tú cómo lo definirías, Carmen? Yo, angustioso. Sí, totalmente. No sé lo que es, si es en vida, es en muerte o es un mensaje al más allá, pero lo que se ha grabado es angustioso. Sí, es un instante, ¿no? Es un instante que quedó congelado, que da la impresión de que está congelado en el tiempo y que se logró captar de alguna manera. Incluso Pedro Amorós, que es el investigador que la difundió en los años 90, efectivamente quedó
profundamente impresionado. Es una de las psicofonías, él siempre lo ha contado, que más le ha estremecido, ¿no? Intentó además buscar explicaciones técnicas que pudieran pues, dar una o justificar, ¿no?, cómo ese mensaje se podía haber incluido en la cinta magnetofónica. Y no las encontró. Para mí Amoros Y tiene no las dos, encontró. sinceramente. ¿Llevas una camiseta de Tomás, hijo? Hombre, claro, yo me uno al comando A ver, Thriller Exorcista, yo enséñala, llevo el Mothman, enséñala. aquí está. ¡Qué bueno! Tú sabes que yo en Cuarto Milenio soy el hombre polilla porque estoy polilleando siempre Sí, todo el sí, contenido, sí, lo sí, estoy sí, ahí sí, tal. sí. Pues yo, ¡Qué bueno! Mothman, Mothman del Oye, en gran serio, del tenemos que maestro. sacar aquí una línea de camisetas. Totalmente. Tomás, hijo, un grande de España, sí, señor. un grande, sí, señor. Vamos a hacer una cosa. Yo recuerdo que Amorós tiene dos psicofonías realmente, como decíamos, pavorosas, sinceramente, o a mí me lo parecen. Había una que es la de, ¿tú la recuerdas? ¡Acércate! O sea, él está trabajando en el laboratorio y hay como un niño que dice, ¡acércate! Nunca podremos saber la procedencia de esa voz. Es el tono de la voz. Yo no sé si es No de me aquí. parece ni la mitad de la que vamos a escuchar. Ni la mitad de la Pero que ni vamos. la mitad, a mí eso no me da Pues ningún a mí miedo. acércate, me da un miedo, bueno. A mí no. Pero esta, el propio Pedro en alguna ocasión, yo recuerdo en Alicante, ante un montón de gente, Milenio 3 en el 2004, es que es traumática. Porque, Yo creo que sa- sería bueno, sí, Iker, también saber la poner un historia. poco en contexto, Claro, ¿no? claro. Antes ¿Qué de sabemos? lanzarla, Claro, poner un poco claro, en contexto a la gente que no la haya escuchado. ¿Qué sabemos? Bueno, esta grabación se la entrega, él siempre lo ha contado así, se la entrega a Pedro Amorós, una mujer, se puede decir porque la identidad en realidad nunca ha trascendido, una famosa cantante, una cantante de reconocido Sí. prestigio y renombre en España, ¿no? Y ella cuenta que su padre, que también era, pues una persona conocida, una mañana se levanta y cae prácticamente fulminado de un ataque al corazón, ¿no? No puede apenas más que dar un par de pasos cuando se levanta de la cama. Pedro dice que esa familia, mientras está velando prácticamente el cadáver de este hombre, recibe una llamada telefónica en su casa. Pero es una llamada telefónica muy extraña, porque apenas da tiempo a que el teléfono suene. He escuchado esta tarde cómo Pedro Amorós lo cuenta y estoy relatando sus propias palabras, ¿no? Apenas da tiempo a que el teléfono suene, da un tono, algo poco habitual, y inmediatamente salta el contestador. No es el funcionamiento habitual, no suena 4 o 5 veces y salta el contestador, no. La primera llamada salta el contestador y ellos escuchan perfectamente, digamos que es un sonido audible para ellos, aunque no entienden muy bien qué es lo que está diciendo, ellos reconocen inmediatamente esa voz. Cuando rebobinan la grabación para ver qué es lo que se ha grabado y cómo es posible que eso esté ahí, pues lo que escuchan evidentemente les ponen los pelos de punta y esta mujer entra prácticamente en pánico y acude a Pedro Amorós como especialista en psicofonías con la esperanza de que le dé una explicación. Si quieres la escuchamos. Sí, vamos a escucharla. Todos muy atentos. Es esa llamada que alguien puede pensar, bueno, hubo algún tipo de desfase entre la emisión del mensaje. ¿Es un mensaje que él dio realmente? ¿O qué es? Pero la familia nunca lo pudo resolver y piensan que es un mensaje angustioso, precisamente, de esta persona. Vamos a verlo directamente y en este instante. Claro, es que sea una cosa o sea otra, es tan angustiosa que te deje con el Sí, la mismo verdad mal es que rollo. da igual ¿no? cuántas veces la oigas, ¿no? Sí. Siempre te... ¿Por qué para la familia era un gran misterio? ¿Por qué no les convencía el fallo tecnológico? Es decir, que ese mensaje se hubiera dado en vida en cierto momento y se hubiera reproducido después. Pues porque no era posible, ¿no? No era posible por los tiempos que manejaban. Incluso Pedro Amorós, él acudió digamos, a los servicios técnicos, ¿no? Que podían intentar explicar cómo eso había podido llegar Y ahí. nada. Y la llamada se produjo en tiempo real, mientras ellos estaban, repito, con el cadáver de O este sea, hombre de que cuerpo no presente. puede ser algún tipo de anomalía de un mensaje que llega No, a posteriori. todavía no se ha encontrado la explicación. No se ha encontrado a día ¿Puede de haber una hoy. explicación? ¿Puede haber una explicación? Pues puede haberla, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, en 2018, esta grabación sigue sin poder ser Que explicada. tiene más de 20 años, si no me equivoco, prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy me Sí, levanté y cuando me levanté. ¿Vuelves? Tú le hacía mucho tiempo que no la escuchabas, Carmen, y te has quedado así como, ¿eh? La sensación es la misma.
Sí, es una sensación de total angustia de alguien que además parece que ha fallecido después de eso, ¿no? O que desde un sitio donde ya no puede, es lo que dicen, ¿no? Que tienen la suficiente energía para comunicar algo muy rápido, si es que son seres del más allá, y entonces en muy corto espacio de tiempo te tienen que dar una información. Suelen ser únicamente palabras sueltas, y esta frase es como muy rápida y como muy angustiosa. ¡Ay, me levanté! Y cuando me levanté, y entonces, claro, es como que le da el infarto, ¿no? Y se queda ahí muerto, pero La verdad es que suelen ser mensajes cortos, como dice Carmen, y nosotros en Cuarto Milenio, hace no tantos años, recopilamos un buen puñado de testimonios. Yo recuerdo perfectamente, Iker, evidentemente no se conservó la grabación, pero el chico lo contaba con una... muy vivido, ¿no? Tenía la experiencia muy vívida que él había recibido meses después de la muerte de su abuelo, una persona que estaba pues muy preocupada porque la familia se llevase bien, estuviese muy bien avenida entre ellos, y meses después de morir su abuelo, él llega a su casa y su abuela, con la que había discutido pues por un choque generacional puro y duro, le decía: ¿a que no sabes quién acaba de llamar? Y él decía: ¿quién? Pues acaba de llamar tu abuelo. Y dice: ¿pero cómo va a llamar mi abuelo si mi abuelo lleva meses muerto? Y dice: no, es que el contestador ha grabado esa llamada, la tienes ahí. El hombre, con los pelos de punta, pone la llamada y lo que decía esa voz, no sé si lo recordarás, Sí, 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 sí. era simplemente 4 palabras, era: que os llevéis bien. Y la llamada se interrumpía inmediatamente. Al chico, que lo tuvimos en Cuarto Milenio y el programa lo puede recuperar quien quiera, no le cabía la menor duda de que la voz que se había grabado y que había dicho esas 4 palabras, ni una más ni una menos, meses después, repito, meses de que su abuelo falleciera, y de que además era una persona obsesionada por la concordia de la familia, pues era lo que se había grabado en la cinta. Me gustaría mucho, Carmen, que me dijeras qué opina la gente. Es decir, la fuerza del misterio, evidentemente, en ocasiones es absolutamente irracional. Es una emoción. El misterio, sobre todo, es una emoción. No es una cuestión más o menos empírica, ¿no? O cartesiana. Es más bien una emoción, como puede ser la poesía. ¿Por qué nos cala una palabra, una imagen, una obra artística? ¿Por qué calan ciertos misterios? Porque evidentemente se dirigen a entornos muy hondos, ¿no?, de nuestro ser. Y no sabemos, y ni sabremos nunca, seguramente, y como decía Diego, quizá tenga una explicación, no se ha encontrado de momento, la familia tampoco la ha encontrado, así que esa angustia prolongada o proyectada o prorrogada por la llamada, pues debe continuar, porque no parece un mensaje muy amable, sino realmente de dolor o de incertidumbre, que se hace esa incertidumbre que todos tendremos en algún momento, ¿no?, cuando nos deslicemos por la pendiente de lo desconocido, en ese viaje que nadie puede evitar y que es el gran misterio y que gravita sobre todo la vida humana. Bueno, pues, ¿cómo captáis vosotros? Quizá muchos amigos que en países lejanos o cercanos, da igual, o en el barrio de al lado, no hayáis escuchado esta voz. A mí este tipo de estudios me parecen muy interesantes. Sobre todo yo me acuerdo en las noches del misterio, ¿recuerdas, Carmen, cuando me acercaba y preguntaba a la gente qué le parecía esa imagen de la cara de Belmez? O sea, ¿qué significaba para él? Porque creo que eso es una información interesante. Y ahora la podemos hacer en tiempo real. Nos dicen muchas veces que es imposible en YouTube seguir los comentarios. Bueno, es que eso es complicadísimo, ¿de acuerdo? Así que muchas veces el Twitter en Nave del Misterio puede ser otra forma más relajada de lanzar vuestras preguntas, pero a vuestra disposición. ¿Qué dicen ahora mismo? pues mira, Maite Fernández dice, parece como si le cortaran para que no cuente más de la cuenta. Joder. ¿Sabes a mí lo que me parece? Que quiere contarles para no dejar a su familia una muerte repentina. Le quiere dar esa información para no dejar a la familia sin saber por qué se ha ido. Esa es la sensación que da y que lo tiene que contar muy rápido, la que me da a mí, ¿eh? Esther Jiménez dice, mi madre estaba presente en un tanatorio, era el cumpleaños de la viuda y recibió un WhatsApp del muerto diciendo felicidades. Ese móvil no estaba allí, sino en su casa. Todo el mundo se impresionó. ¿Qué más nos dicen? Uf, qué miedo, miedito. Sí, Yo también recibí un mensaje por chat de una amiga que murió. No sentí miedo, era para darme tranquilidad. O sea, personas que Está aseguran muy que les han cerca, pasado estas nos cosas. dice Marina, sí. Sí. Ángeles Chulapa dice, yo tengo cáncer y estoy preparada para lo que tenga que venir, tanto si me quedo como si tengo que partir. Lo siento más por los que dejo aquí que por mí. No tengo Claro. miedo a morir. Bueno, esa serenidad que decía el propio San Andreu, ¿no? Y muchas veces la fe, la serenidad, la creencia personal, ¿cómo va a ser lo mismo? Pues evidentemente, perdonadme, pero no es lo mismo el bagaje que uno tenga o la fe profunda que uno tenga en lo que uno quiera sobre lo que viene después. Lo que debe ser bastante terrorífico
es aquel que realmente llega a la pendiente y piensa que realmente somos solamente una cuestión material que se volatiliza, ¿no? en la más absoluta nada. Pero ese es un debate Mira, que es el gran Phoebe, debate, ¿no? ¿con quién nos está viendo? A ver, No sé si a Diego Marañón le va a hacer mucha gracia tener delante a ahí te este enfoca. personaje, a Anabel. Bueno, espera que hay más voces, ¿eh? Espera que hay más voces, porque esto ocurrió hace un tiempo, pero resulta que a nivel noticioso, Diego, en Granada nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? En Granada pasa algo que salía hasta en las noticias. Sí, esto ocurre en el año 2005, en la localidad de Padul, en Granada, y la verdad es que llegó a todos los medios de comunicación, ocupó líneas y ocupó titulares bueno, en periódicos de tirada nacional como ABC. Todavía yo ayer consultaba la hemeroteca y me enteraba o refrescaba un poco la historia, ¿no? La historia es la de dos hermanas que acudieron un buen día al juzgado número 6 de esta localidad con un móvil y se presentaron ante el juez de guardia diciendo que en ese móvil estaba grabada la voz de su difunta madre, que llevaba pues varios meses fallecida, ¿no? Claro, yo imagino que el juez evidentemente las recibió, las atendió durante varios minutos, pero es cierto que les dijo que él no podía tampoco hacer nada ante un hecho de esas características. Él no sabe cómo actuar, no hay un protocolo, y las derivó. Les dijo que fueran, además leo literalmente, o a un cura o al CSIC, que curiosamente es muy curioso, ¿no? La dicotomía. Bueno, lo que ellos llevaban era una grabación. Ellos decían que era su madre, que había fallecido tras una larga enfermedad, ¿no? La que se había grabado en el teléfono móvil de una de las hermanas y que decía algo así como Pili la Cruz. Y ellas lo que decían es que su madre les estaba pidiendo por favor que les quitasen el crucifijo que llevaba el ataúd adherido en la tapa, que es una costumbre que hace mucho tiempo, ¿no? se no realizaba de esa tanto manera. tiempo, Después del enterramiento No hace trataban tanto de tiempo, quitar... Diego. Sí, perdón. Que no hace tanto tiempo, que todavía Sí, hay sí, muchas sí. familias que lo quitan. Sí, efectivamente. Pili Ellas la le Cruz. habían dicho que durante el entierro, pues el enterrador andaba con un poco de prisa y les dijo que bueno, que no hacía falta que lo quitaran, que eso ya pues era, que ya no pasaba nada, que mucha gente dejaba las cruces dentro. Y al parecer, pues lo que ellas habían grabado, o decían haber grabado, porque en realidad esta grabación provocó algunas dudas entre los expertos, ¿no? Que no veían que pudiera tener los rasgos típicos de una psicofonía que todos conocemos. Pues era que su madre les estaba pidiendo por favor que le quitaran esa cruz de la tapa. Y ellas pedían la exhumación del cadáver para realizar ese deseo que de alguna manera parecía estar atormentando a su madre. Había dos Y grabaciones, ¿verdad, sí, Diego? había un par de grabaciones en las que Una ya era- difundieron. Además, nosotros recuerdo que en Milenio 3, en la cadena SER, llegamos a hablar con ellas y nos contaban cómo había sucedido todo y facilitaron esas grabaciones al programa y las tenemos, por supuesto. Pili la Cruz y Ben. Vamos a escucharlas seguidas porque hay una especie de unión, ¿no? entre ambas voces. Supuestamente Eso es. la familia en el fondo acude, acordaos del caso Vallecas, en el fondo las historias que tienen que ver con tumbas o con cosas mal hechas o con promesas no cumplidas, eso queda, eso Sí, queda ojo, en porque la psique. hay algo que tampoco se difundió mucho en su época, y es que estas grabaciones, estas supuestas llamadas desde el ¿Sí? más allá se prolongaron durante una semana. Estuvieron 7 días, según ella, recibiendo esta serie de comunicaciones. Y ojo, porque aunque las grabaciones que se difundieron supuestamente se vincularon a la madre, ellas decían que también un abuelo y un tío fallecido también les habían dejado mensajes, que esos mensajes pues nunca los llegamos a oír, no así los de la madre, como decíamos. Pili la Cruz y Y Ben. Ben. Qué bien se ven las psicofonías, ¿eh? Se ven las psicofonías en Milenio Live, gracias al compañero de Edo Marañón y a los documentos que pone de fondo casi como Marquitos. Es una experiencia también para mí
realmente gratificante. Yo coincido, oyéndolas tanto tiempo después, en que tienen un tono y un timbre que desde luego no se parece a la psicofonía convencional, sino más bien a esas voces susurrantes. Seguramente yo no me acordaba, Diego, si entrevistamos a las personas, pues nos contarían con toda su buena fe. A mí me parece que aquí la sensación es de otro Es un tipo de poco historia, parecidas, ¿no? ¿verdad? No sé si coincidirás Palacio o de si Henares. coincidiréis, pero ¿no te recuerdan un poquito a las que se recogieron a principios de los 90 en el Palacio de Te Linares? lo acabo de decir, no sé si me has oído. Te he dicho Palacio de Perdona, pues Henares. no te he Sí, escuchado. Palacio de Henares, totalmente. Es el susurro un poco made in Doctora de Castro, ¿no? Mm. A mí me lo parece. Ahora, De todas maneras, hicieron oye, historia, porque en este libro, por oye. ejemplo, que tú coordinaste, de Carlos Fernández, Voces del Más Allá, pues aquí dentro está la historia de Padul, ¿no? O sea que al final, sea como eso sea, lo hice consiguieron yo. hacer historia dentro de la transcomunicación Es instrumental. que no me acuerdo ya ni de lo que he hecho con la colección aquella. Tú Hablamos de hace dirigiste 15 la años. colección, no hiciste el Claro, libro. claro, no hice el libro, pero No. 15 años de esa colección o más. Mm. Parece mentira. Y ahí estaba ya Padul. Y entrevistamos en Milenio 3 a estas personas. Y ahí quedan las grabaciones que evidentemente son muy susurrantes. Pero en el fondo siempre ha habido historias de comunicación con el más allá. Y lo increíble, don Diego, Carmen, lo increíble, lo bonito, es que yo decía, bueno, lancemos esto a raíz de ese curioso anuncio y de ese corto. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas con medios tecnológicos están recibiendo información y algunos han dicho que en un chat y demás han tenido esta experiencia. O sea, ¿esto se ha quedado como una anomalía, como una leyenda increíble o personas? Y es lo que está pasando. Bueno, que nos manden esos mensajes, si es así, ¿no? Mm.